Jesús Cuellar no venía a pelear, venía a cazar. Cargaba desde Argentina una reputación temible, pegada de concreto, estilo directo al mentón y el cinturón regular de la AMB colgado como advertencia. Había llegado a la cima golpeando fuerte, pero sentía que algo le faltaba. No tenía una noche épica, no había derribado a nadie con nombre pesado. Y entonces apuntó su mira a Abner Mares. Lo provocó en entrevistas, lo buscó en redes, lo convirtió en blanco público. Mientras otros campeones soñaban con unificar coronas, Cuellar tenía una sola fijación. Un mexicano al que muchos daban por acabado, con 2 derrotas recientes y un aura de ocaso. ¿Por qué él? Algunos decían que Cuellar quería venganza patria, otros que era pura arrogancia, pero Cuellar lo tenía claro. Mares era el camino fácil hacia la gloria. Solo que se equivocó de lectura, porque la noche del 10 de diciembre de 2016, en Los Ángeles, no se encontró a un peleador roto, sino a un veterano afilado por la caída. Mares volvió al ring como un cirujano del caos, sin necesidad de demostrar fuerza, pero decidido a demostrar que la inteligencia, cuando arde, también corta. Antes de revivir esta joya del boxeo, suscríbete a Boxeo de Elite, donde transformamos combates en historia viva. Si esta pelea te está atrapando, deja tu like y compártela con ese fan que cree que un knockout define una carrera. ¿Tú también pensabas que Mares ya estaba acabado? Cuéntanos en los comentarios. Llegaron desde 2 mundos distintos. Jesús Cuellar aterrizó en Los Ángeles como un tren sin freno. Campeón regular de la AMB en peso pluma, con victorias por nocaut que lo hacían ver como una amenaza regional. Su boxeo era directo, presión, volumen y pura fuerza bruta. Con Robert García en la esquina y el hambre de firmar un nombre importante en su historial, Cuellar tenía claro que Abner Mares era solo un trámite más. Del otro lado, Mares cargaba con heridas. Había sido campeón en 3 divisiones, sí, pero los últimos años lo habían golpeado más fuera que dentro del ring. La sombra del knockout ante Johnny González aún lo seguía, y la derrota frente a Santa Cruz lo había dejado bajo la lupa. El Mares impulsivo de antaño ya no estaba. Ahora llegaba con un nuevo entrenador, Virgil Hunter, y una nueva forma de entender el boxeo. Cabeza fría, ejecución quirúrgica y cero ego. Los pronósticos eran unánimes. Cuellar iba a apretar desde el inicio, Mares iba a tener que sobrevivir, si podía. Pero una cosa es el papel, y otra muy distinta es lo que pasa cuando suena la campana. Desde el primer segundo, Cuellar salió a marcar territorio. Atacó como lo hace siempre, sin preámbulo, sin freno, lanzando bombas como si la pelea se acabara en el primer asalto. Caminó hacia adelante con la confianza del que cree que ya ganó. Pero Mares no se dejó arrastrar. Retrocedía, sí, pero no por miedo. Se movía con cálculo. Cada paso atrás estaba medido. Cada ángulo que tomaba era una invitación al error, y Cuellar mordió el anzuelo. El mexicano empezó a soltar manos veloces, en ráfagas cortas, certeras, sin desperdicio. No peleaba desde la emoción, peleaba desde la lectura. La dinámica quedó clara muy pronto. Cuellar empujaba, Mares lo frenaba. Uno venía con fuerza, el otro con precisión.
En los asaltos 2 y 3, Cuellar trató de forzar el ritmo. Buscó el cuerpo, lanzó volados, quiso sacudir con fuerza, pero Mares no se descompuso. Aguantó, se giró, respondió con combinaciones limpias y rápidas, siempre buscando los espacios que Cuellar dejaba abiertos por la ansiedad de conectar. Y el mexicano no respondía con un golpe, respondía con 3. Mientras uno buscaba imponer miedo, el otro se encargaba de imponer respeto. Lo que parecía una guerra desigual se convertía en una lección técnica. Mares comenzaba a cronometrar cada entrada, cada salida, como si ya supiera el guión del argentino. Para el cuarto round, el público se daba cuenta de lo que estaba pasando. Cuellar no estaba cazando. Estaba persiguiendo algo que no podía atrapar. Mares le ganaba el tiempo, el espacio y hasta el aire. Se movía como si cada centímetro del ring le perteneciera. Y el argentino comenzaba a mostrarlo en el rostro. La mirada de quien aprieta pero no rompe. En los episodios 5 y 6, el control fue absoluto. Mares dominaba sin necesidad de arriesgar. Lo hacía con elegancia y malicia. Llave al rostro, recto al cuerpo, salida por izquierda. Contragolpe al hígado, paso atrás,
directo a la frente. Cuellar se veía pesado, lento, sin respuestas. Y lo peor, Mares se veía feliz, como si estuviera bailando en su propia fiesta. El plan de Cuellar se le desarmaba en las manos, no porque no pegara fuerte, sino porque no encontraba a quien pegarle. El séptimo round fue el último intento de rebelión. Cuellar apretó los dientes y fue con todo. Lo acorraló, soltó manos con desesperación, como si en cada golpe se le fuera la vida y el título. Logró conectar una izquierda sólida que obligó a Mares a retroceder. Pero el mexicano no perdió el control. Se reajustó, bajó el ritmo, respiró con calma y volvió a pintar sobre el lienzo con su boxeo milimétrico. El octavo y el noveno ya fueron otra cosa. No eran rounds, eran lecciones. Mares no solo pegaba, diseñaba. Se colaba por los ángulos ciegos de Cuellar, lo tocaba al cuerpo, le cruzaba al rostro y desaparecía antes de la respuesta. Era como ver a un artesano del combate,
Precisión quirúrgica, pasos exactos, cintura de seda. Mientras Cuellar buscaba bulla, Mares componía sinfonías. El ritmo ya no era discutible. Era todo de Mares. Marcaba el compás, el tiempo, el terreno. Cuellar intentaba achicar el ring, pero Mares siempre encontraba una salida. Como si ya supiera lo que iba a hacer el argentino antes de que lo intentara. Cada intento de avance se convertía en castigo, y cada vez que parecía acercarse, Mares ya no estaba. Cuellar peleaba con el corazón, pero sin brújula. Llevaba el alma al frente, pero los golpes ya salían sucios, lentos, sin convicción. Respiraba con esfuerzo, mientras Mares, tranquilo, seguía flotando alrededor como si el desgaste fuera ajeno. Estaba claro, había un peleador intentando forzar el milagro, y otro que ya tenía el combate bajo control. Y entonces, el round 10 lo dejó claro. Cuellar no tenía más ideas. Mares lo dejó fallar, lo midió, lo manipuló, lo desgastó con jabs, lo rompió con rectos, le quitó el impulso con pasos laterales. Ya no era una pelea, era una disección. Y el round once fue el quiebre. Cuellar fue con lo último que le quedaba, lanzando a ciegas, esperando que una mano cambiara todo. Pero bajó la guardia un segundo, solo un segundo, y Mares lo aprovechó como los grandes. Cruzado de derecha, seco, directo a la mandíbula. ¡Bum! Cuellar se fue al suelo, como un árbol que ya no podía sostener su propio peso. El Staples Center estalló. La gente se puso de pie. Mares, el que ya estaba en las listas de retiro, acababa de tumbar al campeón. Cuellar se levantó, sí, pero ya no era el mismo. Volvió de pie, pero con el alma hecha trizas. El round 12 fue simbólico. Mares no quiso acabarlo, no porque no pudiera, sino porque ya no hacía falta. Lo siguió tocando, lo manejó, lo paseó por el ring con la calma de quien sabe que ya ganó. Cuellar había venido a pelear, y se encontró con una clase magistral. Cuando sonó la campana final, no quedaban dudas.
Las tarjetas confirmaron lo evidente. Mares había dominado. Pero más allá del puntaje, lo que quedó fue el mensaje. Cuellar no fue derrotado por una bomba. Fue desmontado por un plan, por inteligencia, por ejecución. Jesús Cuellar no perdió contra la fuerza. Perdió contra el entendimiento. Se quedó lanzando golpes al aire mientras recibía respuestas que tenían dirección, intención y nombre. Y Mares no solo se llevó el cinturón, se llevó algo más valioso: respeto, dignidad, redención. Demostró que aún tenía fuego, pero esta vez lo controlaba. Que ya no era solo corazón, sino cabeza. Que no hacía falta pelear como loco para demostrar que aún era uno de los grandes. ¿Crees que Cuellar llegó confiado de más? ¿O que Mares peleó como nunca? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias donde los desfavorecidos brillan, los pronósticos fallan y el boxeo se convierte en arte, suscríbete a Boxeo de Élite. Aquí no repasamos resultados, los revivimos con alma. Dale like si sabes que los verdaderos campeones no solo golpean fuerte, también piensan mejor. Y comparte este video con quien aún cree que la técnica no puede derribar gigantes.